Apreciados estudiantes, buenas noches. ¿Cómo están? Espero todo vaya muy bien. Muchísimas gracias por la espera, por la puntualidad y por la asistencia, como siempre. El día de hoy arrancamos nuestro curso, perdón, nuestro curso de reacción penal y sistemas de control. Nos va a acompañar el doctor Sergio Andrés López Zamora, quien ya se encuentra en la sala. Doctor Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias también por su tiempo, por su dedicación. Los estudiantes ya están completos, el auditorio es suyo. Gracias, doctor Ricardo. Bueno, un cordial saludo para todas y para todos. ¿Me escucha bien, doctor Ricardo? ¿Se escucha bien? Sí, señor, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, antes de comenzar, quiero compartir mi pantalla. ¿Se está viendo mi pantalla en este momento? Por favor, me confirman. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues les agradezco por la espera. Hubo al parecer un pequeño corto de comunicación, pero pues la idea es dejar de una vez definido el horario que vamos a tener en las diferentes sesiones de clase. Antes que nada, como el querido doctor Ricardo acaba de señalar, mi nombre es Sergio Andrés López Zamora y en esta oportunidad voy a estar orientando durante los próximos meses la clase de reacción penal y sistemas de control social en nuestra maestría en criminología y política pública criminal. Lo primero que quiero compartir con ustedes es algo sobre mí para que ustedes sepan directamente con quién están hablando. Y pueden ver en pantalla parte de mi formación académica. Soy abogado egresado de la Universidad Santo Tomás. Tengo un posgrado en educación virtual con la Universidad Nacional de Quilmes, un posgrado en Derecho Penal con la Universidad de Buenos Aires. Soy especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás. Actualmente curso la especialización en Casación Penal con la Universidad La Gran Colombia, maestría en Derecho Penal de la Santo Tomás, maestría en Derechos Humanos de la UPTC, doctor en Derecho Público de la Santo Tomás y acabo de presentar mi proyecto de investigación para graduarme como doctor en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Desde que me gradué hace 12 años, me he dedicado específicamente a la defensa en procesos penales y a la representación de víctimas, siempre desde el área privada y pues orientado desde luego al derecho penal y a los derechos humanos. De la misma forma he tenido el gusto durante los últimos años de dedicarme también al litigio, perdón, a la academia en las áreas de pregrado y posgrado y también a las ponencias que me llama mucho la atención y sobre todo la escritura. Dicho lo anterior, estas que estamos viendo en pantalla en este momento serían esas sesiones de clase que han sido asignadas. Entonces, pues nos parece que esto pues es muy claro para todos. Lo único que quisiera llegar a concretar con ustedes desde ahora es la hora exacta de inicio de las sesiones. Entonces, pues a mí realmente se me facilitaría los días martes iniciar nuestras clases a las 7 p.m., pero quisiera saber si a ustedes les queda bien esta hora o en su efecto, si pudiéramos estar hablando de las 8 de la noche. Ustedes me dirán, quiero escucharlos. ¿Hay alguien que tenga alguna situación? Sí, qué pena, doctor. Los martes nosotros tenemos otra sesión, se nos cruzaría ¿A qué horas es la sesión que ustedes tienen dispuesta los martes? de 6 a 8. Ok, o sea, Nicole, no, señora, perdón, yo interrumpo, profe. ¿sí? No hay más sesiones para segundo semestre los martes. Esta es la única sesión que tenemos y ya está programada. Si No, bien está me programada de 6 refiero a a otra 8, sesión, es decir, otra materia. no, no hay otra materia, Nicole. Si quieres lo Vale. conversamos por interno porque a ustedes se les envió el cronograma y el cronograma está esta clase únicamente para ustedes los martes. Ok, pues una compañera propone las 7 p.m. Pues aquí está el doctor Ricardo que nos puede confirmar. A mí me quedaría bien realmente de las 7 en adelante. Si todos estamos de acuerdo, pues ya lo oficializamos a las 7 p.m. Si hay alguien en contra, sería el momento para hacerlo saber, para ajustarlo inmediatamente. No obstante,
voy a compartirles en el chat mi correo electrónico personal, por si es del caso, existe alguna eventualidad, pues para que tengamos una comunicación directa y asertiva, que es como lo que nos parece más importante. Listo. Para aquellos que de pronto no tienen como clara o no se les explicó bien al inicio del programa la dinámica, nosotros tenemos programadas 2 horas de clase, ¿verdad? De 6 a 8 de la noche. Sin embargo, la clase sincrónica en la que nos va a apoyar el doctor Sergio es de 1 hora. ¿Para qué es la otra hora o el otro espacio? Por si tenemos dudas respecto de los trabajos de plataforma, por si hay algún requerimiento adicional en temas de seguimiento y presentación de trabajos, que eso ya lo hacen directamente conmigo. Entonces, veo que la mayoría ha escrito, o bueno, algunos de los compañeros han escrito en el chat que está bien a las 7 p.m. Lo que podríamos hacer es conmigo ingresar a las 6:30 de la tarde o a las 6:15 y tener ese espacio previo a la clase del doctor Sergio Andrés, donde podamos hablar de lo que es plataforma y trabajos como tal, siempre y cuando existan las dudas, y luego procederíamos a la clase con el doctor Sergio. De acuerdo, pues de fondo lo importante es estar todos pues en cierta cohesión para hacer esta determinación horaria. Por mi parte, y así como ustedes lo dicen al unísono, de las 7 en adelante me queda bien. Pero si, por ejemplo, tenemos programado un congreso, una actividad donde todos estemos, pues digamos, orientados, pues es cuestión de que me lo digan con tiempo. Cualquier persona me puede escribir, podemos contactarnos y pues lo organizamos. Pero pues tentativamente entonces en las fechas que estamos viendo en pantalla, lo dejaríamos para las 7 de la noche. Aquí tomo nota y me agendaré en conformidad. Muy bien. Como ya lo habrán visto a partir del contenido programático, el contenido de esta materia pues está enfocado en hacer un estudio a través del tiempo, a través de la historia, de cómo es que el Estado, entendido el Estado como una institución pues medianamente reciente, ¿cierto? Pensando en los albores de la civilización y hasta la fecha, pero cómo a lo largo del tiempo las diferentes sociedades han reaccionado frente a la cuestión criminal. Es decir, de una manera, es como se judicializaba una conducta de alguna forma antijurídica en la época primitiva, muy diferente a lo que se entendía por delito o pecado en, por ejemplo, la época, la Edad Media, ¿cierto? Donde pues encontrábamos que el delito se confundía con pecado, pero donde no se judicializaban las cosas o no se castigaban las cosas, como se ocurría en la época primitiva, donde, por ejemplo, si una silla, una piedra me hacía caer, pues se le podría llegar a atribuir un castigo. Pero si vamos a una época del siglo XX, XIX, también encontramos una serie de judicialización a partir no del acto cometido como lo tendríamos hoy en día, donde se responde es por lo que el sujeto hizo, sino se respondía por las características propias de la persona. Entonces, para el caso vemos la judicialización, por ejemplo, que existía en la Alemania nazi o en la España fascista, etcétera. Por eso, el contenido de esta materia se va a enfocar principalmente en dar respuesta a estas 6 preguntas. Y a lo largo de las 8 sesiones de clase que tendremos, vamos a estar abordando de manera específica la respuesta a cada uno de esos planteamientos que estamos viendo en pantalla. ¿Cuáles son las principales teorías explicativas de la delincuencia y su control? Sí, doctora Cindy Peña, se está grabando efectivamente. También, ¿cuáles son las diferencias entre el control social de la sociedad y el control social punitivo del Estado? Con gusto, mi doctora Cindy. Porque pues es que aquí vamos a encontrar de entrada una diferencia clave sobre la cual solicito muy respetuosamente que enfoquemos la orientación de esta clase. Y es que el control estatal vendría a ser una pena o incluso el castigo de un colegio, digamos un colegio público, a partir de una inasistencia a una clase o de tratar mal a un profesor, muy distinta a la represión o el control social específicamente como el que podríamos inferir. Pensemos que estamos en una época del colegio, una época estudiantil, tenemos unos 13 años, nuestros padres nos dan permiso
de salir de fiesta, entre comillas, nos dan permiso hasta la medianoche, pero llegamos a la medianoche de la siguiente semana, ¿cierto? Ese escozor, esa ira que nuestros padres podrían imprimir en nuestra conducta es a lo que se refiere ese control social. De cualquier forma, ambos son ejes de control en materia de la conducta SBA, como lo vamos a revisar. Tercera pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos de la relación entre seguridad humana, función policial y Estado de Derecho? Aquí particularmente vamos a abordar todo lo que es ese límite permitido en el hipotético sano ejercicio en el rol del jus puniendi. Una cuarta pregunta nos respondería, perdón, la cuarta respuesta que estaríamos buscando sería frente al planteamiento. ¿Cuáles son los principales desafíos de la administración de justicia penal en un Estado de Derecho? Y esto es muy importante de cara, hoy por hoy, sobre todo, a la evolución a la que nos ha traído las inteligencias artificiales. Entonces ya empezamos a ver cómo, por ejemplo, el Código Penal se va apropiando cada vez más de estos nuevos conceptos. Entonces es cuando encontramos crímenes transnacionales, es cuando, por ejemplo, en materia de delitos ambientales ya no únicamente hablamos de daño en los recursos naturales, sino desde el año 2022 daño en los recursos naturales y, ojo, ecocidio. Esto nos está diciendo que el Estado ya empieza a cambiar esa postura centrada en un aspecto o en un espectro más bien antropocéntrico, donde el centro es la persona, sino que empezamos a entender cómo tendencias ecocéntricas dan lugar a que se empiece a encrudecer las penas en materia de delitos ambientales, y no sería de menos, como lo vamos a ver adelante. O volviendo al tema de la inteligencia artificial, veamos que la ley 2055 del pasado 28 de julio, por primera vez introduce en el Código Penal un agravante cuando se hace uso de las inteligencias artificiales para ejecutar el delito de falsedad personal. Entonces, la falsedad personal, por aclararlo, ¿cierto? Es ese tipo penal que se da cuando una persona se atribuye nombre, identificación, etcétera, de otra persona, pues en perjuicio suyo, ¿cierto? Y esta nueva norma, la ley 2055, lo que hace es agravar la pena cuando la falsedad personal se ejecuta mediante inteligencia artificial. Y es que nos damos cuenta cómo sobre todo el derecho penal es mucho más dinámico que las demás áreas del derecho. Y es que no lo podríamos ver diferente porque el derecho penal evoluciona a la par de que evoluciona la sociedad humana. Claro, muy seguramente vamos a encontrar en los siguientes meses una tipificación permanente en materia de estas nuevas conductas punibles, porque es que si nos vamos a la época clásica, el criminal, entre comillas, nato, ¿sí? No quiero parecer criminalizante, pero si vamos a la época primitiva, la persona que pretendía hacer uso o ejecutar más bien una conducta punible enfocada en vulnerar el patrimonio económico, pues seguramente era una persona robusta que podía hacer uso de su fuerza física para apropiarse del patrimonio ajeno. Hoy por hoy, los grandes o los potenciales afectadores del bien jurídico del patrimonio económico son seguramente hackers expertos que cometen criminalidad sentados desde la sala de su casa, tal cual yo estoy en este momento. Veamos cómo la sociedad va cambiando y en ese mismo orden el derecho penal es el que toma ahí generalmente la delantera, aunque el derecho en términos generales pues se tendrá que ir adaptando. Esos son estos retos de los que estamos haciendo mención. Una quinta pregunta nos daría lugar a plantear, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas del sistema penitenciario y carcelario colombiano? Y aquí nos vamos a detener un poco en su momento en analizar qué fue lo que pasó o cuál es esa gran solución que el gobierno desde el año 2020 nos ha estado mostrando, porque si vemos, desde los 90 se empezó una creciente congestión en los establecimientos carcelarios en Colombia. De hecho, el Grupo Prisiones de la Universidad de los Andes viene haciendo un estudio como desde el 97, mostrando poco a poco cómo iba incrementando los porcentajes de hacinamiento en las cárceles, llegando en el año 2019 a un vertiginoso 54.5% de sobrepoblación carcelaria.
Pero empieza el 2020 y cae el porcentaje a un 17%. Ese porcentaje, ese 17%, no se veía desde los 90. Claro, algunos sectores hablan del COVID-19, pero entonces, si eso es cierto, ¿cuántas muertes echamos de menos? Bueno, todos estos análisis los haremos en esta quinta fase de nuestra materia. Para finalizar, estaríamos revisando la pregunta si es posible formular una política pública criminal eficaz para el control de la delincuencia que sea respetuosa de los derechos fundamentales en Colombia. Que lo lógico sería concluir que sí, a partir de nuestro sistema político, Estado Social de Derecho, donde antes del Estado está el sujeto, la persona humana, y con ello subsiste el derecho más importante, el principio más importante para el derecho penal, que aparece en el artículo número 1 del Código Penal, en el artículo número 1 del Código de Procedimiento Penal y en el artículo número 1 del Código Penitenciario o Ejecutivo Penal, ¿cierto? Ley 65 del 93. Veamos que el Código Penal en su fase material, en su fase formal y en su fase ejecutiva, los tres códigos penales que rigen pues la legislación penal en Colombia parten de la dignidad humana. Y veamos cuál de los principios que desarrolla nuestro sistema jurídico penal podría estar en contra de la dignidad humana. Vamos a encontrar que ninguno. Entonces, lo lógico sería entender una política criminal reconciliada con criterios base de dignidad humana, como lo estaremos viendo en próximas sesiones. Hecha esta introducción, debemos empezar por responder entonces qué se entiende por reacción penal y sistemas de control social. Y pese a que su nombre es muy claro, más que buscar una definición, que sería la que estamos viendo en pantalla, tendríamos que entender que estas dos nociones se entienden como las bases estructurales de la criminología, la victimología y el derecho penal. En pocas palabras, reacción penal y sistemas de control social son ese conjunto de herramientas que hacen frente a la transgresión de los bienes jurídicos tutelados por la ley penal. En pocas palabras es eso. Que si se puede salir de la ley penal, pues en efecto sería posible, porque por eso hablamos de control, de reacción social, pero también reacción penal. Lo que pasa es que vamos a encontrar que existen una serie de fases reactivas frente a la conducta antisocial, ¿cierto? Una fase inicial, pensemos en un semáforo con sus tres colores, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Entonces, en la base, digamos, esa conducta más sencilla, más soft, si se quiere, encontraríamos, por ejemplo, la simple transgresión social, como la que podría sufrir, lo que decimos hace un momento, como la que sufriría el estudiante que pierde la materia respecto de su padre, como la que sufriría el hijo que trata mal a su mamá en frente de su papá. Esa clase de reacción hablaríamos, digamos, en un nivel más bajo, ¿no? Una represión social, lo que podría llegar a sentir usted si fuera profesor, llegar a un estudiante y le escupiera en el piso de la clase, en plena sesión de clase. Entonces, claro que es un acto antisocial que va a generar una represión de cualquier manera, pero no alcanza a conllevar una sanción, digamos, legalmente establecida. Es algo más de la interacción humana. Si subimos un grado de esa conducta antisocial y ya nos ubicamos en lo que sería en ese semáforo, en un color amarillo, podríamos pensar en pasarme un semáforo en rojo y que hay un señor policía de tránsito que se da cuenta, ¿cierto? Entonces ya vendría una multa, en este caso, ¿cierto? Un comparendo, que es la citación y su consecuente multa, a causa de una conducta antijurídica que ya se alcanza a volver un riesgo para la sociedad. Y llegando ya al último escenario, al escalón rojo del semáforo, ya podríamos hablar de las conductas punibles que consecuencialmente van a dar lugar a una sanción penal. Entonces, pensemos ya en el homicidio como tal. Veamos que todo esto es control social. Entonces, una primera conclusión nos diría que el control social no se desprende únicamente del código, sino a partir de las relaciones sociales que permiten un desarrollo, digamos, lógico, un desarrollo viable en la misma sociedad. Lo que busca la reacción penal es precisamente eso, solo que pues teniendo de presente siempre el jus puniendi, a veces tan ignorado.
y lo decimos ignorado con el máximo respeto, pero pues vamos a encontrar muchas fiscalías que están atiborradas de denuncias penales por delitos de estafa, donde algunos abogados de pronto por desconocimiento pretendemos presentar denuncias en la fiscalía cuando lo debido era plantear una demanda en la jurisdicción ordinaria civil. Y después nos rasgamos las vestiduras diciendo, pero es que la fiscalía no se mueve. No es eso. Lo que pasa es que la fiscalía es última ratio. Y estos delitos, a mi criterio, ni siquiera harían llegar al jus puniendi estatal, porque es que el jus puniendi es, como lo decimos, la última ratio. Ya llegamos cuando no hay nada más que hacer. Pero que yo libre un título valor a una persona que no tiene bienes, de eso no se tiene que encargar el derecho penal. De hecho, hay una máxima del derecho privado que seguramente recordaremos, y es que nadie podrá alegar su propia negligencia a su favor, ¿cierto? Pues hay que ver a fondo esta situación, pero todos estos detalles los iremos abordando a lo largo de la clase. Entonces, ¿qué sería reacción penal en concreto? Sería esa respuesta formal del Estado frente a una conducta considerada delito. Si hablamos de reacción penal, obligatoriamente vamos a hablar del aparato de justicia jurídico penal. Por tanto, cuando hablamos de reacción penal, partimos de afirmar que existe un delito. La reacción penal únicamente podrá desarrollarse a través del derecho penal y a través de la jurisdicción ordinaria penal, donde estamos hablando de la policía, la fiscalía, los jueces, las cárceles y en general todo funcionario que de alguna manera, directa o indirecta, esté asociado al proceso penal, desde su fase preprocesal, procesal y postprocesal. Es decir, desde la comisaría de familia que activa el código verde como respuesta a un riesgo de conducta sexual, hasta pasando por el funcionario de medicina legal que toma la entrevista forense, perdón, que toma la prueba, digamos, psicológica o prueba física a la presunta víctima de un delito sexual, como el psicólogo que al menor víctima de delito sexual realiza la entrevista en cámara Gesell en compañía del defensor del ICBF, hasta incluso los mismos miembros de el IMPEC que tienen relación con la persona que está pagando ya la condena. Aquí pues entra en juego obviamente la representación de víctimas, el Ministerio Público, la defensa, la fiscalía y los operadores de justicia. Y es que la reacción penal tiene una serie de fines muy claramente establecidos. Primero podríamos estar hablando por lógica de sancionar a quien quebrante la norma. Y es que esa sanción no puede interpretarse de manera separada a los postulados o principios o fines de las sanciones penales, que los encontramos claramente establecidos en el artículo 3 del Código Penal, que nos dice lo siguiente: la imposición de la pena aplicable a imputables o de la medida de seguridad aplicable a inimputables responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Esto pues en el marco de una interpretación constitucionalizada de la dignidad humana. El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan. Estos serían los principios. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la pena? ¿Para qué aplicar la pena? ¿Para qué sancionar? Esto nos lleva a este segundo criterio que vemos aquí: prevenir la comisión de nuevos delitos, tanto por parte del infractor, que es la prevención especial, como de la sociedad general, que es la prevención general. Básicamente, la pena, lo que se espera más bien de la pena, es que le enseñe a la sociedad que el derecho penal sí es efectivo. En cuanto al infractor, la idea de que sancionemos al infractor penal es que se sienta asustado frente al castigo del Estado a tal punto de que se abstenga de cometer unos delitos. Que dice, no, es que ya estuve en la cárcel, ya sé a dónde puedo llegar. Entonces voy a abstenerme de delinquir porque voy a tener que contratar un abogado, voy a tener que afectar mi libre locomoción, mi sexualidad, mi credo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mejor no vuelvo a delinquir. Pero a su vez
como criterio de prevención de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que la sociedad tenga confianza en el sistema penal, de manera que cuando vemos que un infractor penal se va preso, se va a la cárcel, ¿cierto? Pues todos los demás nos abstengamos de cometer esa conducta punible. Veamos las funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones, artículo 4 del Código Penal, de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Veamos que esto nos lleva al tercer eje de la reacción penal: restablecer el orden social afectado con la conducta punible. Y es que, de alguna manera, la conducta punible genera odio, genera repulsión, genera escozor. Pensemos en un homicidio cometido en contra de un pariente nuestro, de nuestra pareja, tal vez. La idea es que ese deseo de venganza que pudiera llegar a nacer en nosotros se le entregue al Estado y el Estado castigue para restablecer ese orden. Primero, para dar justicia a las víctimas, y segundo, para reinsertar en sociedad a esa persona que cometió una conducta antijurídica. Desde luego que tiene que haber una equivalencia, de forma que un genocidio sea castigado de una manera mucho más grave que una lesión personal, ¿verdad? De allí que pues el genocidio tenga, por ejemplo, para el ejemplo en cuestión, la pena más grave que está contenida en nuestro Código Penal. Pues bien, digamos que, y lógicamente, no, lo que se esperaría, esto es poesía pura, lo que se esperaría es que después de pagarse la sanción, el ciudadano quede listo para reinsertarse en sociedad. Desgraciadamente, pues sabemos que no es así, y pues nosotros penalistas nos damos cuenta que la persona inocente que termina presa, tal vez por una aceptación de cargos mal asesorada, pues bueno, sale de la cárcel ya con un máster, con un PhD en criminalidad. Pero pues por eso decimos, partimos de la poesía que nos trae el código, que no está mal porque es el deber ser. Vamos a estudiar más adelante el ser. Ahora, es importante tener en cuenta la variedad de crímenes, la variedad de formas de sanción, porque es que dependiendo de la conducta punible podemos hablar de pena privativa de la libertad, de multa, de inhabilitación, pero es que si el homicidio o la lesión personal se comete con un arma, pues accesoriamente se me va a privar del uso de las armas, ¿cierto? Del derecho al porte de armas. Si cometo un homicidio conduciendo un automotor, esto no solamente va a agravar esa conducta, sino que como pena accesoria se me va a sancionar con la prohibición de conducir vehículos por el mismo término en que dure la pena, ¿cierto? Ojo, con independencia de las sanciones administrativas que podrían venir de los institutos de tránsito. Entonces veamos que el derecho penal sí que se interesa en ejercer esto de la prevención especial y de la prevención general. Ahora, existen ciertos tipos penales que castigan no solamente con pena, sino adicionalmente con otra clase de castigos o de formas de castigo, como lo sería incluso la pérdida de empleo. Por ejemplo, aquí estamos viendo en pantalla el artículo 175 del Código Penal. Veamos. Espérenme que se me bajó. 175. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Dice, prolongación ilícita de privación de la libertad. El servidor público que prolongue ilícitamente la privación de la libertad de una persona incurrirá en prisión de 48 a 90 meses y veámoslo, y pérdida del empleo o cargo público. Aquí no estamos hablando de inhabilidad, que la inhabilidad es otra cosa. Aquí estamos hablando es de pérdida del empleo. ¿Ok? Y pues así hay muchos tipos penales realmente que de pronto van más allá de la simple privación de la libertad, van más allá de la simple cancelación de un porte, de una licencia de tránsito, perdón, de una licencia de conducción, y ya incluso llegamos a esta clase de escenarios donde se meten con el trabajo de las personas, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se utilizan personas jurídicas para la comisión de delitos? Vamos a abrir aquí, vamos a ver si podemos aquí abrir esto, ¿cierto? Entonces, solo para usar
este, este recuadro como pizarra. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona jurídica se utiliza para cometer delitos? Y los quisiera escuchar. ¿Qué me quiere decir? Porque sabemos que en Colombia las personas jurídicas no son procesables. Pero entonces, ¿cuál debería ser la reacción punitiva, la reacción estatal, esta reacción de la que estamos hablando? ¿Cuál es la reacción penal, teniendo en cuenta estos criterios, cuando se utiliza una persona jurídica para cometer delito? En primera medida, podríamos negar que existan sanciones, que existan penas, más bien, aplicables a personas jurídicas. Claro, de eso no hay duda. Sin embargo, el Código Penal sí cuenta con sanciones administrativas cuando una persona jurídica se utiliza para cometer delitos. Entonces, no sé cómo entender esta parte porque parecería contradictorio. En todo caso, existen cuando menos las siguientes medidas. Primera, suspensión y posterior cancelación de la personería jurídica. Es decir, se oficiaría a la Cámara de Comercio para que primero suspendiera la, la personería jurídica y cuando se profiera la sentencia definitiva, ya ordenar la cancelación de la personería jurídica. ¿Qué es eso? Básicamente es una pena de muerte, pero para la persona jurídica. Tal cual, doctora Nicole, excelente, es así. Esto lo encontramos en el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal. Nos dice qué pasa. Entonces, suspensión y posterior cancelación de la personalidad jurídica, así como cierre provisional o, perdón, o definitivo de establecimientos comerciales. Por ejemplo, pensemos en DMG, ¿cierto? Que fue pues una cuestión, un escándalo por allá que hubo sobre la primera parte de los 2000, como no estoy muy seguro, como en el 2007 tal vez, donde David Murcia Guzmán, su fundador, pues fue judicializado por un presunto lavado de activos. Hoy en día está pagando en Panamá los últimos años de su condena. ¿Qué se tuvo que hacer frente a esa enorme cantidad de establecimientos abiertos al público? Pues cierre provisional. ¿Y qué hacemos con la personería jurídica registrada en la Cámara de Comercio? Pues una suspensión, mientras quedamos por finalizar el proceso penal. Terminamos, entonces, pasamos al cierre definitivo de establecimientos, a la cancelación de la personería jurídica y todos los bienes incautados y ocupados pasan a extinción de dominio después de que haya una sentencia condenatoria. Entonces, veamos, el derecho penal se sigue metiendo incluso en lo que parecería que no se tendría que meter, porque esto más parece una sanción asociada a una superintendencia de industria y comercio, ¿cierto? A una superintendencia financiera, dependiendo pues el enfoque, ¿cierto? No obstante, lo encontramos es en el Código Penal. Entonces, el Código Penal nos dice, en el Código de Procedimiento Penal, perdón. Entonces, el Código Penal nos dice, no se puede, o bueno, la teoría jurídico-penal nos dice que en Colombia no se puede judicializar personas jurídicas, pero veamos que el cuerpo normativo del Código de Procedimiento Penal nos muestra que no es tan cierto. Pues bien, es una mixtura que está en evolución. Pareciera que fuéramos hacia una consolidación ya un poco más formal de la judicialización de personas jurídicas. Y aquí es cuando empieza a surgir unas nuevas tendencias del derecho penal, que es el compliance, el compliance officer, el agente de cumplimiento, pues es en pocas palabras una persona encargada de velar porque en las empresas no se esté incurriendo en lavado de activos, en financiación del terrorismo y que se reporte realmente al Estado, pues todo como corresponde a nivel tributario, bueno, de todo tipo. En Colombia existen 9.000 empresas obligadas por la Superintendencia Financiera de Colombia de tener agente de cumplimiento. Claro, estas 9.000 empresas son obviamente empresas que sobrepasan ciertos topes y veamos que entonces
pareciera que esta reacción penal nos apuntara a que en un par de años las personas jurídicas sí que van a tener responsabilidad penal. Lo iremos viendo por el camino. Ahora bien, los sistemas de control social, como lo habíamos visto, como se empezó a sugerir hace un momento, se refiere al conjunto de mecanismos, instituciones, normas y prácticas que regulan el comportamiento de las personas. ¿Cuál es el fin? Mantener un orden social. Tenemos entonces un control social informal, como el que dijimos hace un momento, el que se recibe en la vida cotidiana sin necesidad de ninguna institución estatal y se expresa mediante valores, costumbres, la religión, la familia, la opinión pública o la misma presión social, ¿cierto? Es lo que da lugar a que mantengamos cierta conducta en sociedad. Mm, y por eso ese comentario que se hace en ocasiones, cuando una persona es un poco desviada, se le dice qué tipo o qué persona, qué mujer, lo que sea, tan antisocial, ¿cierto? Entonces la persona que se pega el pito viendo que hay pues un embotellamiento, esa clase de reacción, esa clase de disgusto, pues de alguna manera es un sistema de control social. Cuando vemos una persona, estamos, no sé, estamos en la Biblioteca Nacional. Vamos caminando por un pasillo y la persona de adelante saca un paquete de papas, empieza a comer y luego bota el paquete de papas en toda la mitad del pasillo. Habrán unos que le podríamos decir a la persona, oiga, recoja su basura. Otros tal vez podrían ir y recoger la basura, otros mirarían mal, otros podrían decir, uy, bueno, lo que sea. Estos actos son un sistema de control social precisamente. Veamos, a partir de costumbre, de su opinión, lo que consideremos cada uno en términos generales. Aquí lo que se pretende o lo que busca esta forma de social en el seno de las personas donde no se ha todavía inmiscuido el derecho, pues es básicamente como ese orden que nos permite funcionar en sociedad. Porque de no ser así, pues estaríamos en un sistema anárquico donde todo el mundo podría hacer lo que le diera en gana y pues obviamente una situación así tendría una tendencia a la desestabilización social. No obstante, ojalá todo fuera tan sencillo y el control social permitiera pues que no hubiera lugar a otra clase de desvalores. Pero es que si fuera así, pues no habría abogados. Hay un profesor amigo, también en materia de derecho penal de esta universidad, que dice que viva la delincuencia, que viva el narcotráfico, que viva la criminalidad, porque sin ello no habríamos penalistas. Bueno, es una conclusión a la que cada uno llegará. Pero en todo caso, este control social, si este control social no fuera tan efectivo, ¿verdad? Pues entonces sencillamente, más bien, si fuera efectivo, pues sencillamente no habrían abogados de ningún tipo. Todo el mundo pagaría sus deudas, todo el mundo pagaría sus prestaciones sociales, no habrían problemas en la administración pública, la corrupción sería algo hipotético y asimismo, pues no habría delincuencia. Entonces, pues no habrían abogados precisamente. Pero como esto no es posible, como esto realmente no ocurre, es que llegamos a ese control social formal, que como criminólogos es donde aparece la criminología precisamente y la victimología. Entonces es cuando entran en juego las instituciones estatales, estas instituciones creadas por parte del Estado. Entonces podemos hablar escuelas de formación, las Fuerzas Armadas, la policía judicial inclusive, el sistema judicial en términos generales. Este control social formal queda materializado a partir de normas jurídicas que funcionan a título de silogismo perfecto. Entonces, tenemos una premisa superior, una premisa inferior y un resultado. Entonces, el que matare a otro, premisa mayor, premisa menor, incurrirá en pena. Resultado de 5 a 20 años. Y así funciona el derecho penal. Recordemos que en materia penal existe un criterio que es el de la estricta tipicidad. De manera que no puede haber lugar a la interpretación. Es que por eso es que se espera que todos los tipos penales sean absolutamente claros,
tan claros que cualquier persona, aún sin formación jurídica, los pueda entender. De eso se trata. Es por eso que la audiencia de imputación, la audiencia de acusación y la misma lectura del fallo no están diseñados para que el abogado los entienda. Realmente quien tiene que entender esas nociones es el ciudadano. Por eso, cuando revisamos el artículo octavo de la Ley 906 del 2004, que nos habla del principio de defensa, o sea, los derechos que tiene la defensa, y luego nos vamos al artículo 11, idem, que nos habla de los derechos de las víctimas, encontramos garantías que enaltecen la dignidad humana. Derecho a un traductor, derecho a un apoderado judicial, derecho a un intérprete, derecho a contactarse con un abogado, y si vamos más bajo incluso, derecho a no declarar en contra de sus parientes o en contra suyo. Tan es así, tan es así, que nadie estaría obligado a declarar que su padre fue quien le cometió delito en su contra. ¿Y por qué lo entendemos de esa manera? Porque estos sistemas de control social están limitados por la dignidad humana. Y sobre estos sistemas de control están derechos como la familia, por ejemplo. En pocas palabras es lo que nos dice el artículo 33 de la Constitución, artículo octavo del Código de Procedimiento Penal. En todo caso, no podemos ignorar este criterio de la última ratio penal, donde el derecho penal sería la forma más severa del control formal, siendo la única forma para que llegase a privarse de la libertad de una persona. Bueno, digamos, en principio, a cualquier ciudadano nos podrían privar de la libertad por 35 horas y 59 minutos, ¿cierto? Digamos que la garantía que nos da el código es que después de las 36 horas tenemos que quedar en libertad. Y si no, pues podríamos plantear una habeas corpus, ¿sí? Es lo que nos dice la lógica. Pero cuando revisamos el principio de la libertad, que es el artículo tercero del Código de Procedimiento Penal, perdón, el artículo, pues permítanme, artículo, si entramos a revisar el artículo segundo de la Ley 906 del 2004, vamos a encontrar las únicas dos formas para que se prive la libertad. Aquí encontramos varios postulados. Lo primero, que la libertad es el derecho, mientras que la privación de la libertad es la excepción. Esto es lo que sustenta la carga de la prueba de la Fiscalía. Correcto, doctor. Y también apelando al artículo, exactamente, muy bien, doctor Higuera. Pero entonces encontramos que solamente voy a poder ser privado de la libertad en virtud de una pena o en virtud de una medida cautelar. ¿Cómo se llaman las medidas cautelares de orden personal en el derecho penal? Una medida de aseguramiento. Es decir, solamente puedo ser privado de la libertad después de esas 36 horas en virtud de una pena o una medida de aseguramiento de tipo penal. En consecuencia, por eso es que se entiende que el derecho penal es la última ratio y por eso debemos acudir a este último escalón de control social cuando ya no hubo otra forma de solucionar el conflicto. Para desarrollar esta materia, para entender lo que es la reacción social y el control social, debemos dirigirnos a los albores de la civilización y empezar por lo que sería la reacción y control social en la época primitiva, lo que algunos doctrinantes concluyen como el derecho penal primitivo. Y lo primero es que el hombre aborigen, o más bien, el hombre primitivo, ahí estoy usando una mala definición, tengo que corregir esta parte. Por cierto, finalizando la sesión, se irá actualizando esta diapositiva, la cual se les será entregada en la última sesión, ya pues con todo el contenido. Les decía, el hombre primitivo atribuía
explicaciones sobrenaturales al delito, a los fenómenos que ocurrían a su alrededor y entre ellos al delito. Cuando no encontraba razón de ser en algo que ocurría, cuando la lógica de la época no daba lugar a entender una situación, entonces eh, digamos, componentes sobrenaturales, como que un diluvio se pudo causar por la ira de los dioses. Por ejemplo, en esta época encontramos una perspectiva animista en las cosas, que una perspectiva animista hacemos referencia a que se le asignaba o se le atribuía a las cosas, a los animales, alma, entendimiento, razón, hasta el punto de que se llegaban a sancionar las cosas. Si una persona cometió una conducta punible, además, el castigo no solamente recaía en sí mismo y en su familia, se extendía a su familia, sino que también a sus cosas y bien. Entonces pensemos que una persona cometió homicidio en contra de quien no debía cometer homicidio. Podría ser sancionado con algo como la expulsión. Entonces, se va usted, se va su familia y se lleva a sus perros, ¿sí? Por ejemplo, a ese nivel se llegaba. Entonces, vemos una serie de diferencias clave con los sistemas vigentes. La sanción no era personal y la pena se enfocaba más a cuestiones de venganza privada. No hablamos todavía de la ley de Talión. Aquí empiezan a nacer los albores de la ley de Talión. Pensemos en unos 10.000 años antes de Cristo hacia acá. ¿Por qué la expulsión? Porque es que en la época primitiva las sociedades empezaron a formar y empezaron a existir, a construirse ciertas fronteras, eh, pues con el fin de repeler las bestias. Entonces, venga, pensemos en una comunidad que vivía amurallada, digamos, ¿cierto? Con cierta protección, pues para que los animales fieros no llegaban a devorarlos. ¿Por qué la expulsión era una pena tan complicada? Porque ustedes lo expulsaban, como pasó en el reino de los cielos con Adán y Eva, los expulsamos, vayan a ver cómo viven por fuera. Pues en pocas palabras, esto era una pena de muerte. No existían bienes jurídicos, desde luego, sino una serie de relaciones hipotéticas que dan lugar a prohibiciones lógicas. Como por ejemplo, yo sé que no me tengo que meter con la pareja de otra persona, porque es su pareja. Si yo me meto, pues me tengo que aguantar el golpe, ¿cierto? Es como se decía en algún tiempo, al que lo cogen robando, se aguanta que le quiten la mano. Básicamente es eso. Yo sé que tengo que respetar el patrimonio económico del colega, porque si no, tengo que esperar una reacción. Es por eso que en dicho momento histórico, la sanción tiene un fin expiatorio, tal cual ocurre durante los siguientes siglos y como ocurre por última vez en la época medieval, ¿cierto? ¿Qué significa que una sanción tenga un fin expiatorio? La expiación del pecado. Entonces, como cometo delito es porque tengo el pecado dentro, entonces venga, me quita el bracito para que ya no sea pecador, entonces ya me corregí, ¿sí? Pero veamos que siempre está el control social de por medio. Claro, prevención especial para para quien, el delincuente que cometió hurto. Pues si le quitamos la mano, seguramente se va a acordar, no va a volver a robar. Eh, bueno, y así sucesivamente en todo el margen que se nos ocurra, ¿cierto? Era un abusador sexual. Bueno, vamos a extirparle. Esto ocurría muchísimo en Oriente, en Asia. Vamos a extirparle los órganos genitales y verá que no vuelve a cometer abuso sexual. Esto lleva a entender que la relación punitiva, la relación jurídica, aunque no quiero que nos confundamos, aquí no habían códigos todavía. En esta época histórica todavía no existía el concepto de pena, no existía el concepto de delito, como tampoco existía un catálogo de conductas. Esto aparece mucho más adelante, por allá en 1950, antes de Cristo, con el Código de Hammurabi. No, no, no.
Aquí existían relaciones lógicas. Sí, estamos hablando del hombre primitivo, donde apenas el lenguaje estaba en desarrollo. Yo sabía que no me metía, que no me te podía meter con el otro porque se me iba a volver. Y es que esto lo vemos incluso en algunos primates, hoy por hoy. Es decir, vemos, por ejemplo, un chimpancé que tiene todo el tiempo a su lado, colgado encima a su cría, ¿cierto? ¿Qué pasa si otro chimpancé llega y le quita su cría o la golpea? Pues la madre va a reaccionar y va a golpear al otro. Tanto así que si no se acercan, no es por falta de interés en dañar el, el, el bebé, ¿cierto? La criatura, sino es porque pues obviamente va a esperar una reacción, ¿cierto? Bien, entonces digamos que esto lleva a entender que la reacción punitiva era realmente objetiva. ¿Por qué? Porque aquí no se tenía en cuenta la finalidad del autor, cosa que sí ocurre hoy. Por eso hoy por hoy hablamos de tres formas de cometer la conducta punible: culpa, dolo y preterintención. Es decir, hablamos de una responsabilidad subjetiva en materia penal. No era relevante en consecuencia en esta época si se había actuado con dolo o con culpa. Es decir, si yo iba corriendo, me resbalé, caí encima de una persona y le rompí un brazo, de malas, el doble es igual a la culpa, venga, le rompemos el suyo. O dependiendo a quién haya matado, venga a ver cómo arreglamos, ¿cierto? O a quién haya herido, venga a ver cómo arreglamos. En consecuencia, la pena se imponía, o no hablemos de pena porque aquí no hay penas, la reacción a esa conducta, entre comillas, antijurídica, se asigna de manera automática. Como ya lo dijimos anteriormente, la responsabilidad no era individual, sino que podía cobijar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, y no era exclusivamente humana. Me podrían mandar tumbar mi casa, me podrían matar mis perros, dependiendo la gravedad de la conducta. Aquí la reacción no era impuesta por un Estado. En las primeras civilizaciones, o más bien en los albores de las primeras civilizaciones, aquí se apelaba era a la, a la venganza privada. Es decir, me hicieron algo, pues venga, me vengo, literalmente, ¿cierto? Me, le mataron a mi hijo, listo. Venga a ver, lo mato a usted y le mato a su esposa porque era mi hijo favorito. Digamos que se partía de una especie de valor que era hacer justicia, sin exceso, porque si hay exceso, entonces el otro me ataca. Empiezan a avanzar las civilizaciones y pues naturalmente aparecen líderes que dirigen esas sociedades antiguas. Entonces ya esos líderes, el guerrero más fuerte o el más sabio, tal vez un chamán, eran quienes con el paso del tiempo empiezan a administrar la ley y empiezan a dirigir esa equivalencia. Dicen, usted puede matar al otro, pero no puede matar a su esposa. O usted le puede quitar un dedo, pero no el brazo. O usted le puede quitar una uña, pero no el dedo. Dependiendo. Entonces empieza a formar ese sistema talional. Ya cuando empezamos a llegar a ese sistema talional aterrizado, es que estamos por allá en el 2000 antes de Cristo, y entonces subsiste 50 años después el Código de Hammurabi, donde ya encontramos un código completo dedicado a una retaliación talional, ¿cierto? Pero ojo, porque una cosa es la ley de talión, que se institucionaliza con el Código de Hammurabi, y otra la venganza privada, que es de aquí hacia atrás. Lo más usual en esta época era el uso de la venganza privada, la expulsión, que es, pues como su nombre lo indica, expulsar a una persona o a un grupo familiar de una sociedad. Esto lo vemos en reiteradas oportunidades en la Biblia. Veamos nomás, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por haber desobedecido la orden de Dios. ¿Mm? Mm, y un sistema composicional donde, en pocas palabras, la ofensa antijurídica podría llegar a ser subsanada mediante un pago patrimonial. Y aquí es cuando empiezan esos albores de la indemnización integral, como lo iremos desarrollando en próximas sesiones.
Pasamos y avanzamos en el tiempo, llegamos a la reacción y control social en el Código de Hammurabi. Dicen que la sociedad humana dicen que el género humano lleva 100.000 años en la Tierra. Paradójicamente, tenemos datos de los últimos 8.000, 9.000 años. ¿Qué pasó con el resto? No sabemos. Pero a hoy podemos decir que el código más antiguo es el de Hammurabi. Puede que con el paso del tiempo encontremos más códigos, sepamos que hubo civilizaciones anteriores, bueno, ya veremos. Pero hoy por hoy el código más antiguo es el código de Hammurabi. Y es muy importante para el derecho penal porque entiende no al Estado, sino al rey, a Hammurabi, como el supremo, como el primer ministro, es el rey. Y es muy importante porque Hammurabi es quien aprueba el uso y alcance de la ley de Talión. Entonces, no es como a veces se cree que entonces me mataron a mi hijo, venga, yo le mato al suyo y no pasó nada. Si yo hacía eso, el rey me mataba a mí. No, yo lo que tenía que hacer era, cometieron delito en mi contra, venga, reúno material probatorio, se lo llevo al rey, que era juez, el juez supremo, el rey, le digo, Hammurabi, mataron a mi hijo, tengo estas pruebas, le pido justicia, permítame matar al agresor. Y Hammurabi decía sí o decía no, o decía hasta dónde puede cometer su venganza, ¿cierto? En consecuencia, el código Hammurabi judicializaba la venganza privada porque se entendía pasarle por encima al rey. ¿Cierto? Esto es lo que se entiende por ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, pero no indiscriminado, sino bajo el manto o dirección del Supremo, es decir, de Hammurabi. Por tanto, es la primera vez que empieza a conformarse esa noción punitiva en cabeza del Estado. Es la primera vez que empezamos a entender cómo el derecho penal es natural a un superior, a un Estado. Claro, en este momento Hammurabi se confundía con Estado y era lo mismo. Pero veamos cómo por primera vez los ciudadanos le entregamos a otro la cuestión criminal, la cuestión antijurídica. Y entonces esa reacción y control social ya sale de los particulares y le llega a otro. Quien tiene que asegurar este criterio de la equivalencia que empiezan a hacer con la venganza privada. Para el caso, nos dice Pritchard, un criminólogo supremamente interesante, aparece en las referencias, nos dice lo siguiente. Mientras que códigos legales anteriores establecían multas y otras penas menores para las infracciones, los castigos de Hammurabi eran mucho más severos. Si un hombre vacía el ojo de otro hombre, se vaciará su ojo. Esto aparece específicamente en el código de Hammurabi. O sea, este postulado que estamos entrecomillando aparece tal cual lo estamos, bueno, traducido, lógico, en el código de Hammurabi. Si un hombre vacía el ojo de otro hombre, se vaciará su ojo. Si rompe un hueso de otro hombre, se le romperá su hueso. Si un hombre arranca un diente a un igual, se le arrancará su diente. Si un constructor construye una casa para alguien y no lo hace adecuadamente y la casa se hunde y mata a su propietario, el constructor será ejecutado. Si mata al hijo del propietario de la casa, el hijo del constructor será ejecutado. Esta traducción la hace Pritchard. ¿Sí? Recordemos que pues, el desarrollo del código de Hammurabi es en la antigua Babilonia. Pero entonces, pues vemos que de alguna manera existen principios como la equivalencia, como la correspondencia del daño causado. Pero siempre con visto bueno del monarca, del rey, de Hammurabi. Siendo ya la hora acordada, y por la economía del tiempo y cumpliendo pues con lo indicado inicialmente, pues aquí estaríamos llegando al fin de nuestra primera sesión. La idea es que pues en próximas clases, ¿cierto? Continuemos pues con el desarrollo de la materia. Vamos a culminar inicialmente esa evolución histórica en materia de la delincuencia, más bien, del trato de la cuestión criminal, para ya después adentrarnos en diferentes escuelas penales, escuelas criminales, y pues vamos a entender cómo se ha ido abordando al delincuente a través del tiempo. Antes de cerrar, quisiera preguntar si existe alguna inquietud, si todo ha quedado claro. Quedo muy atento. Cuénteme, por favor. Todo claro, profe, por mi parte. Gracias, doctora Ana, muy amable. Bien, voy a aprovechar y
No, realmente gracias a ustedes por la atención, pero sí me gustaría que me interrumpieran, porque pues no se puede esperar. Les dejo mi WhatsApp por si se requiere alguna cuestión, por si necesitan material, lo que sea en el desarrollo de sus monografías. Mm, Me parece prudente, colegas, y les pido el favor de que en las próximas sesiones participen, me interrumpan, porque pues es la manera en la que vamos a desarrollar la clase con más riqueza. Muy seguramente aquí ustedes tengan mucho por enseñarnos grupalmente, a todos, a mí y a todos los compañeros. Entonces sí me gustaría que me empezaran a interrumpir y de pronto que se dejaran ver un poco, porque a veces siento que estoy hablando solo. No sé si es que sea el internet y que hablando solo o si me escucharon. Entonces, esto sería cuanto por el día de hoy. Eh, sí, los martes de 7 a 8 en las fechas ya indicadas, correcto, correcto. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, doctor Ricardo, usted me dirá. Profe, muchísimas gracias. No, eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos entonces la próxima sesión, 7 a 8 de la noche. Como lo acabamos de acordar, cualquier inquietud lo pueden hacer directamente con el docente o también a través mío, como siempre, yo estoy atento a lo que ustedes requieran. Profe, muchísimas gracias y pues así finalizamos. Ok, muchísimas gracias a todos por su atención. Doctor Muchas Ricardo, gracias, doctoras, doctor. doctores, que tengan un excelente descanso. Permiso. Muchas gracias. Noche para todos. Muchas gracias, que estén muy